Primer contacto. La nave de reconocimiento. Sarconi Stellar Seeker se desplazó silenciosamente a través del vacío de tinta del espacio. Sus sensores sondeaban la oscuridad en busca de señales de vida inteligente. La capitana Sala. Una figura alta y esbelta con escamas iridiscentes y 4 brazos estaba de pie en el puente. Sus ojos grandes y multifacéticos estaban fijos en la pantalla holográfica frente a ella. Otro sistema solar. Otra decepción, murmuró su voz. Un trino melódico. Empiezo a pensar que los ancianos tenían razón. Este sector está desprovisto de vida sensible. Su primer oficial, Kenor. Un Sarian más robusto, con escamas de un azul profundo. Se acercó. Con un panel de datos, la capitana. Los escáneres de largo alcance están captando emisiones electromagnéticas inusuales del tercer planeta del sistema. La antena de Sala se movió con interés. Es inusual como parecen ser. De origen artificial. Kenfor respondió. Su voz teñida de emoción. Y hay más. La composición atmosférica del planeta es... Bueno, no sé, parece a nada que hayamos visto antes. Los ojos del capitán se abrieron. Muéstrame mientras la pantalla holográfica se acercaba. En el mundo azul y verde, una ráfaga de datos se desplazaba por la pantalla. La antena de Sala tembló mientras procesaba la información. Las corrientes cósmicas, ella susurró. Esto no puede ser correcto. La gravedad, la presión atmosférica, los niveles de radiación. Este es un mundo de la muerte. Kenor asintió solemnemente y sin embargo el capitán. Esas emisiones sugieren una civilización tecnológica. La mente de Sal corrió. En toda la historia galáctica registrada, ninguna especie sensible había surgido de un mundo de la muerte. El concepto mismo se consideraba imposible. Los mundos de la muerte eran lugares de pesadilla donde solo las formas de vida más primitivas y viciosas podían sobrevivir y mucho menos desarrollar inteligencia y tecnología. Prepare un informe detallado para el Alto Consejo Sarian. Ella ordenó que necesitáramos abordar esta situación con la máxima precaución. Si de hecho hay vida inteligente en ese mundo, no tenemos idea de qué esperar. Mientras el buscador estelar se acercaba con cautela a la órbita de la Tierra, la tecnología de camuflaje avanzada de la nave la mantenía oculta de los sistemas de detección humana. La tripulación trabajaba incansablemente para recopilar más información sobre este mundo imposible y sus habitantes. Mientras tanto, en la superficie del planeta, en un edificio gubernamental anodino en Washington, D.C., la Dr. Elina Rodríguez se sentó erguida en su silla, con los ojos fijos en la pantalla de la computadora frente a ella. Como científica principal del programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre SHI. Había pasado años, cribando a través del ruido cósmico en busca de cualquier señal de vida inteligente más allá de la Tierra. Ahora su persistencia finalmente había dado sus frutos. Santo respiró. Sus dedos volaron por el teclado. Esto tiene que ser. Las señales anómalas que había detectado no se parecían a nada de origen terrestre. Eran demasiado regulares, demasiado intencionales para ser fenómenos naturales. Con manos temblorosas tomó su teléfono para llamar a sus superiores mientras las noticias de la posible presencia alienígena se difundían a través de canales clasificados. El gobierno del mundo se apresuró a formular una respuesta. Las Naciones Unidas comunicaron una sesión de emergencia y las fuerzas militares de todo el mundo fueron puestas en alerta máxima. En el Stellar Seeker, el capitán Sala recibió la respuesta del Alto Consejo Sarian. El mensaje fue claro. Establezca el primer contacto, pero proceda con extrema precaución. El posible descubrimiento de una especie sensible del mundo de la muerte era demasiado importante para ignorarlo, pero el riesgo era incalculable. Cruz Sala llamó con voz firme a pesar de su agitación interna. Prepare un paquete de primer contacto. Vamos a revelarnos a estos habitantes de la muerte. Cuando la nave Sarian se desenmascaró en la órbita de la Tierra, la reacción en la superficie del planeta fue inmediata e intensa. Fuerzas militares de todo el mundo movilizaron sus dedos, que se cernieron nerviosamente sobre los botones de lanzamiento. La cadena de noticias transmitió un frenesí. Los líderes religiosos llamaron a la calma o proclamaron el fin de los tiempos, y las redes sociales explotaron.
Con una mezcla de emoción, miedo y especulación salvaje, en la oficina oval, el presidente de los Estados Unidos estaba sentado rodeado de asesores, con el rostro serio mientras consideraba el peso de la decisión. Antes de él, el destino de la humanidad bien podría depender de cómo manejaran estos próximos momentos cruciales. La DOA Rodríguez se encontró inesperadamente empujada al centro de los eventos. Su experiencia repentinamente invaluable mientras los gobiernos y los líderes militares lidiaban con la realidad del primer contacto. Mientras analizaba los datos entrantes de la nave alienígena, no podía quitarse una sensación de asombro mezclada con inquietud. No están atacando. Observó que estudiaba la posición y las lecturas de energía de la nave. Solo están esperando. Creo que quieren hablar. El presidente asintió. Su decisión está tomada. Entonces hablemos. Rodríguez, quiero que estés en el equipo que hace el primer contacto. Tu conocimiento podría ser crucial para evitar cualquier malentendido. Mientras la Tierra preparaba su respuesta oficial, la capitana Altera y su tripulación observaban y esperaban. Su propia anticipación aumentaba. Estaban a punto de hacer historia para desafiar todo lo que la comunidad galáctica creía saber sobre el desarrollo de la vida inteligente. Envía el paquete de saludo. Selfa ordenó con voz solemne y que las corrientes cósmicas nos guíen a todos a través de lo que está por venir. El mensaje se transmitió a la Tierra. Una serie compleja, de símbolos matemáticos y visuales diseñados para transmitir intenciones pacíficas y un deseo de comunicación mientras los humanos trabajaban febrilmente para descifrar y responder a la obertura alienígena. Ambas especies estaban al borde de una nueva era. Los habitantes de los mundos de la muerte y la civilización estelar estaban a punto de encontrarse, y nada en la galaxia volvería a ser el mismo intercambio cultural. El primer encuentro cara a cara entre humanos y Sarconi tuvo lugar en 1900, una instalación sellada herméticamente construida apresuradamente en terreno neutral, la Estación Espacial Internacional La Dorada. Elena Rodríguez estaba de pie junto a la esclusa de aire. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba la llegada de la delegación alienígena, a pesar de meses de preparación e incontables simulaciones. Nada podía realmente prepararla para este momento. La esclusa de aire se abrió con un silbido, y el capitán Sala entró, sus escamas iridiscentes brillando bajo la dura iluminación de la estación, la mente científica de la doctora. Rodríguez corrió, catalogando cada detalle de la fisiología del alienígena, incluso mientras luchaba por mantener la compostura. Bienvenida al hogar de la humanidad en el espacio. Elina dijo con voz firme, a pesar de su enfermera, soy la doctora. Elina. El científico principal del equipo del primer contacto de la Tierra, Rodríguez, los ojos multifacéticos de Sala parpadearon en un patrón que el entrenamiento de Elena sugirió que indicaba curiosidad. Saludos, doctor Rodríguez, soy el capitán Sala de la Alianza Sarian, es un honor conocerlo. Mientras las dos delegaciones comenzaban su cuidadosa danza de presentaciones e intercambios iniciales, ambos lados eran muy conscientes del vasto golfo de entendimiento que los separaba. Los Sarconi, a pesar de su avanzada tecnología, se sorprendieron constantemente por la resistencia y adaptabilidad de los humanos durante una de sus primeras reuniones. Kenor, visiblemente incómodo en la gravedad terrestre de la estación, preguntó sobre las capacidades físicas humanas. El doctor Rodríguez, en respuesta, demostró una simple flexión de brazos. Sus músculos se tensaron contra la atracción familiar de la gravedad. La antena de Sala tembló con asombro. ¿Puedes esforzarte así constantemente sin descansar? Elina sonrió de pie. Esto no es nada. Tenemos atletas que pueden correr durante horas, nadadores que cruzan vastos océanos, escaladores que escalan acantilados verticales con sus propias manos. Los Sarconi intercambiaron miradas. Mezclaron asombro y horror. Su propia fisiología se adaptó al suave abrazo. De los mundos de baja gravedad simplemente no podían comprender tales hazañas a medida que pasaban los días. El intercambio cultural se profundizó. Los humanos compartieron su arte, música y literatura, mientras que los Sarconi ofrecieron vislumbres de la civilización galáctica y conocimiento científico avanzado pero subyacente a cada interacción. Había una corriente de tensión, una incompatibilidad fundamental que ninguna de las partes podía superar por completo. Esta tensión llegó a un punto crítico.
Durante una discusión sobre las prácticas de colonización, Seth Tura, intentando ser diplomático, sugirió que los humanos podrían estar más cómodos reubicándose en un mundo más adecuado dentro de la esfera de influencia sariana, la delegación humana. La reacción fue inmediata y vehemente. Abandono la Tierra. El general Santos el militar se burló. Nuestro mundo puede ser duro para sus estándares. Capitán, pero es nuestro hogar. Luchamos y sangramos por cada centímetro de él. No lo abandonaremos. Las escamas de Setter se ondularon en patrones de angustia, pero seguramente usted entiende los peligros, los recursos necesarios solo para sobrevivir en un mundo así, la constante amenaza de desastres naturales, su propia biología volátil. Lada. Rodríguez intervino con su voz calmada pero firme. Capitán, creo que hay algo que necesita entender sobre los humanos. Los mismos desafíos que ve como insuperables. Nos han formado, nos han hecho prosperar para innovar, para adaptarnos a superar nuestra muerte. El mundo no es una prisión, es la fragua que nos hizo quienes somos. La capitana Sarconi se quedó en silencio. Sus rasgos alienígenas eran ilegibles para los ojos humanos. Después de un largo momento, habló. Su voz estaba teñida de un nuevo respeto. Tal vez tengamos mucho que aprender el uno del otro. Doctor Rodríguez, mientras continuaban las reuniones oficiales, los intercambios no oficiales comenzaron a florecer. Sarconi y los científicos, su miedo inicial dio paso a una curiosidad insaciable, solicitaron permiso para estudiar los ecosistemas de la Tierra. A cambio, los investigadores humanos obtuvieron acceso limitado a la tecnología de Sarconi, abriendo nuevas fronteras en 1900. Física, biología y una docena de otros campos. Una xenobióloga de Sarconi, Bexera, se fascinó particularmente con las diversas y resistentes formas de vida de la Tierra trabajando. Junto al doctor Rodríguez se maravilló de la adaptabilidad de las especies terrestres. Es extraordinario, exclamó Bexera examinando un tardígrado ret bajo un microscopio. Esta criatura microscópica puede sobrevivir en el vacío del espacio, en agua, hirviendo, en las fosas oceánicas más profundas. Es como si todo tu mundo estuviera poblado por habitantes de mundos de la muerte en miniatura. Elina se rió, un sonido que todavía sobresaltó a los Sarconi con su repentinidad. La vida encuentra un camino. Como dijo una vez uno de nuestros científicos, es un principio que se aplica tanto a los humanos como a los tardígrados. Pero incluso cuando los intercambios científicos y culturales florecieron, las tensiones políticas se calentaron. Algunas facciones humanas vieron la Sarconi con sospecha, temiendo agendas ocultas o futuros planes de invasión. Elementos conservadores similares dentro de la alianza Sarconi se opusieron a demasiado contacto con los peligrosos de mundanos. El capitán Sala y el doctor Rodríguez se encontraron actuando cada vez más como puentes entre sus dos especies, trabajando incansablemente para fomentar el entendimiento y evitar que los malentendidos escalaran en conflictos. Durante una sesión de negociación particularmente tensa, Sala sorprendió a todos al citar la literatura humana. Su Shakespeare escribió una vez que hay más cosas en el cielo y la tierra, Horacio, de las que se sueñan en su filosofía. Creo que todos estamos viviendo esa verdad. Ahora los delegados humanos se quedaron atónitos en silencio y luego estallaron en risas apreciativas y aplausos. Fue un momento pequeño pero significativo, una señal de que el entendimiento y el respeto genuinos comenzaban a crecer entre las dos especies a medida que las semanas se convertían en meses. Tanto humanos como Sarconi comenzaron a adaptarse a su nueva realidad. El shock inicial del primer contacto dio paso a un optimismo cauteloso sobre los planes futuros. Se hicieron para una cooperación científica expandida, intercambios culturales e incluso la posibilidad de que observadores humanos visitaran mundos arianos todavía como la Dora. Rodríguez anotó en su diario personal una tarde que aún quedan desafíos que hemos logrado. Un progreso increíble, escribió. Pero todavía estamos apenas arañando la superficie de nuestras diferencias. Los Sarconi todavía nos ven como algo parecido a los salvajes, aunque impresionantemente resistentes y demasiados humanos. Ven a los extraterrestres como salvadores o conquistadores potenciales. Comprensión verdadera aceptación de nuestras diferencias fundamentales. Eso todavía está muy
Lejos hizo una pausa mirando por la ventana de la estación espacial al mármol azul de la Tierra de abajo y la extensión llena de estrellas más allá. Pero hemos dado los primeros pasos, y si hay algo que los humanos saben hacer, es seguir avanzando sin importar los obstáculos. ¿Quién sabe? Tal vez esa sea la lección que podemos enseñarle a la galaxia. Mientras terminaba su entrada de diario, sonó una alerta en su computadora, un mensaje de los Aroni, y la nave marcó. Urgente la frente de la DOR. Rodríguez escribió F mientras lo abría sin darse cuenta de que estaba a punto de, para ser empujado a una crisis que pondría a prueba la incipiente alianza entre humanos y sarianos hasta sus límites. El mensaje fue breve pero escalofriante. Los sensores sarianos de largo alcance habían detectado una flota desconocida acercándose al sistema solar a gran velocidad. El hogar de los desmundanos estaba a punto de enfrentar su primera amenaza extraterrestre, y la galaxia estaba a punto de aprender cuán formidables podían ser los humanos cuando protegían su propia amenaza inminente. La atmósfera en la sala del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estaba lo suficientemente tensa como para cortar con un cuchillo. La doctora Ellen Rodríguez se paró frente a los líderes mundiales, reunidos. Su habitual actitud tranquila se tensó mientras daba la noticia que cambiaría el curso de la historia humana. Damas y caballeros, comenzó su voz firme a pesar del peso de sus palabras. Hace aproximadamente 6 horas, nuestros aliados sarianos detectaron una flota desconocida acercándose a nuestro sistema solar según su trayectoria y velocidad. Creemos que su destino es la Tierra. Un murmullo de alarma ondeó por la cámara. El secretario general se inclinó hacia adelante, su rostro serio. ¿Tenemos alguna información sobre sus intenciones? La doctora Rodríguez Elina negó con la cabeza. No directamente, no. Pero el capitán Sala nos ha informado de que las configuraciones de la nave coinciden con las de una especie conocida como los Vexar. Y, si los registros de los Sarconi son precisos, es poco probable que sus intenciones sean pacíficas. Mientras Elina continuaba con su informe detallando lo poco que se sabía sobre los Vexter, una especie expansionista altamente agresiva que había forjado un imperio significativo en un sector distante de la galaxia, la gravedad de la situación se apoderó de la asamblea como un sudario. Mientras tanto, a bordo de la nave insignia sariana, ahora en órbita permanente alrededor de la Tierra, el capitán Sala enfrentó una crisis propia. Su matriz de comunicación estaba viva con mensajes urgentes del Alto Consejo Sariano, muchos de ellos exigiendo una retirada inmediata del sistema. El capitán Kennor dijo que su voz normalmente estoica estaba teñida de preocupación. El Consejo está dividido. Muchos sienten que no deberíamos arriesgarnos a un conflicto con los Vexter por una especie no alineada del mundo electrónico. Las escamas de sal se ondularon con una mezcla de frustración y determinación. ¿Y qué piensas, viejo amigo? Kren. Thor se quedó en silencio durante un largo momento. Creo que les debemos a estos humanos más que el abandono en su hora de necesidad. Puede que sean habitantes de mundos de muerte, pero no nos han mostrado nada más que apertura y un deseo genuino de cooperación pacífica. La capitana asintió con un gesto humano que había adoptado inconscientemente. Prepare una respuesta al consejo. Nos quedamos. Mientras ambas especies se apresuran a prepararse para la amenaza que se acerca, la verdadera naturaleza de sus diferencias y sus fuerzas se enfocaron claramente. Los Sarconi, con su tecnología avanzada y su profundo conocimiento de la política galáctica, proporcionaron inteligencia invaluable y análisis táctico. Sus naves diseñadas para la exploración científica pero equipadas con formidables capacidades defensivas, tomaron posiciones defensivas alrededor de la Tierra. Los humanos, por su parte, mostraron el pensamiento innovador y el espíritu indomable que les había permitido prosperar en su duro mundo natal. Los estrategas militares analizaron los datos arianos adaptando y mejorando las tácticas alienígenas con una creatividad que dejó a sus aliados asombrados. En las instalaciones de NESA y los laboratorios de ingeniería improvisados en todo el mundo, los científicos e ingenieros humanos trabajaron febrilmente para integrar la tecnología saria con la defensa de la Tierra.
sistemas. La curva de aprendizaje fue empinada, pero los humanos atacaron el desafío con un fervor que sorprendió a sus contrapartes alienígenas durante una sesión nocturna, mientras el doctor Rodríguez colaboraba con el equipo de científicos humanos y Saroni. Notó que Bexera la miraba con una expresión indescifrable. ¿Está todo bien?, Bexera preguntó Elena preocupada. La bióloga de mazorcas Sarconi inclinó la cabeza en un gesto de contemplación. Estoy asombrada de que su gente se enfrente a una posible extinción, pero trabaja con tal concentración, tal impulso. No hay pánico, no hay desesperación. ¿Cómo es esto posible? Elena sonrió sombríamente. Oh, hay pánico. Está bien, pero los humanos hemos vivido toda nuestra historia al borde del desastre. Supervolcanes, eras de hielo, pandemias. Nuestro mundo nos ha arrojado todo lo que tiene y todavía estamos aquí. Este es solo un desafío más que superar a medida que pasan los días. La flota Baxter se acercó cada vez más, y esta resiliencia humana única comenzó a inspirar a sus aliados sarianos. La capitana Sala se encontró citando literatura humana en sus informes al Alto Consejo, tratando de transmitir el espíritu de estos notables habitantes de los mundos de la muerte, pero no todos estaban convencidos. A medida que las noticias de la amenaza inminente se extendían, el pánico comenzó a apoderarse de partes de la población humana. Los disturbios estallaron en algunas ciudades, los cultos del fin del mundo ganaron seguidores y los gobiernos lucharon por mantener el orden mientras se preparaban para una guerra como ninguna otra en la historia humana. En órbita, los humanos combinados Sarconi y Fleet mantuvieron sus posiciones. Una delgada línea de defensa contra la tormenta que se avecinaba, naves espaciales humanas reacondicionadas, una mezcolanza de satélites reutilizados y plataformas orbitales construidas apresuradamente se unieron a las elegantes naves Sarian, en una exhibición de cooperación entre especies que habría sido impensable hace apenas unos meses, cuando se acercaba la hora estimada de la llegada de los Baxter. Lada. Rodríguez se encontró de nuevo en la Estación Espacial Internacional, que ahora sirve como centro de comando conjunto. Ella estaba de pie junto al capitán Sala, ambos mirando hacia la canica azul de la tierra debajo. Su gente ha logrado tanto en tan poco tiempo. Sala dijo suavemente: he visto civilizaciones espaciales con siglos de experiencia que no han podido montar una defensa tan impresionante. Elena asintió con la cabeza, con la garganta apretada por la emoción. Hemos tenido buenos maestros y mucha motivación. De repente las alarmas sonaron por toda la estación. En la pantalla principal, un enjambre de puntos rojos enojados apareció en el borde del sistema solar. El Baxter había llegado cuando los comandantes humanos y sarianos se apresuraron a sus estaciones gritando órdenes y coordinando sus fuerzas. Lada. Rodríguez sintió un momento de claridad absoluta. Este era el momento que decidiría el destino de su especie, su mundo, y tal vez la naturaleza misma de la vida en la galaxia. La flota Baxter, una aterradora armada de afilados depredadores, comenzó a avanzar hacia el sistema solar. Sus números eran incluso mayores de lo que la inteligencia Sarconi había sugerido, y por un momento, una ola de desesperación amenazó con abrumar a los defensores. Pero luego sucedió algo notable en toda la Tierra, en cada nación y en cada camino. Los humanos de la vida miraron al cielo sabiendo la amenaza que se cernía sobre ellos, y en lugar de encogerse se mantuvieron erguidos. Los radiotelescopios captaron un aumento en las transmisiones del planeta, no despedidas en pánico, sino mensajes de desafío, de esperanza, de determinación. Inquebrantable en órbita, los pilotos humanos se ataron a una nave híbrida, no probada, sus manos firmes en los controles, a pesar de la enormidad de la tarea que tenían por delante en tierra, y los ingenieros y científicos continuaron trabajando, buscando cualquier ventaja, cualquier innovación que pudiera inclinar la balanza. Mientras los Baxter se acercaban al rango de armas, el capitán Sala se volvió hacia el doctor Rodríguez. Sus rasgos alienígenas se fijaron en una expresión de resolución sombría. Doctor Rodríguez, Alina, pase lo que pase después, ha sido un honor conocerte a ti y a tu gente. Elena asintió, su propio rostro una máscara de determinación. El honor es nuestro capitán. Ahora mostrémosle a estos Baxter lo que sucede cuando amenazas a un mundo de muerte. Los habitantes de ese mundo, la mayor,
Batalla en la historia de la Tierra comenzó. Los Vex atacaron duro y rápido su tecnología, mucho más allá de todo lo que la humanidad había enfrentado alguna vez, pero se encontraron opuestos, no solo por naves sarianas avanzadas, sino por una especie templada en los fuegos de un mundo de muerte, un pueblo que se había abierto camino desde el barro y ahora estaba listo para defender todo lo que había construido cuando se dispararon los primeros tiros y la oscuridad del espacio se iluminó con la furia de la batalla. Una cosa quedó clara: gane o pierda la galaxia, nunca olvidaría el día en que aprendió la verdadera medalla de la humanidad. Alianza improbable. El vacío del espacio estalló en un maelstrom de luz y destrucción. Mientras la flota Vexter se enfrentaba a las fuerzas sonianas humanas, combinadas rayos de energía lanzados a través de la oscuridad, misiles distancia entre las estrellas, y el tejido mismo del espacio-tiempo ondulaba con la intensidad del conflicto a bordo de la Estación Espacial Internacional. Ahora, como centro neurálgico de la defensa de la Tierra, la doctora Awa Elling Rodríguez trabajó febrilmente junto con analistas humanos y sarianos. Sus ojos se movían rápidamente entre pantallas holográficas, cada una contando una parte de la batalla que se desarrollaba. Estamos perdiendo la línea de defensa exterior. Un oficial militar de rostro sombrío informó que las armas Vexter están atravesando nuestros escudos como si ni siquiera estuvieran allí. El capitán Sala, sus escamas iridiscentes, con estrés se inclinó sobre una pantalla táctica. Esperábamos esto. Su tecnología está más allá incluso de los estándares arianos, pero lo planeamos. Rodríguez, ¿está listo su equipo? Elina asintió con la cabeza. Su rostro estaba determinado. Tan listos como lo estaremos alguna vez. Esperemos que esto funcione. Lo que siguió fue una demostración de ingenio humano que sería recordada por generaciones venideras. En las escasas semanas que tuvieron para prepararse, los científicos humanos habían trabajado las 24 horas del día, combinando Sarconi y tecnología con la investigación más avanzada de la Tierra en formas que sus aliados nunca habían imaginado. El resultado fue una serie de disruptores de campo cuántico que se adaptaron apresuradamente a ambos. Las naves humanas y sarianas, mientras los dispositivos se activaban, ondas de distorsión se extendieron por el campo de batalla. Las armas de energía Vexter chisporrotearon y fallaron. Su precisión se redujo a salvaje, vaga e ineficaz. «Está funcionando», Elina exclamó con sus ojos abiertos con una mezcla de alivio y asombro. «Sus sistemas de orientación están completamente descontrolados». La antena de Sela tembló de emoción. «Increíble. Has logrado convertir en arma el principio de incertidumbre cuántica en sí mismo. En todos nuestros siglos de avance, nunca pensamos que se cortara cuando la estación se sacudió violentamente. Las alarmas sonaron cuando apareció una nueva amenaza en las pantallas tácticas. Vexter aborda grupos. El jefe de seguridad informó que su voz estaba tensa. Se habían aferrado a la estación. Se detectaron múltiples brechas. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Los Vex, al darse cuenta de que sus armas a distancia estaban comprometidas, habían cambiado al combate cuerpo a cuerpo, un dominio donde su agresión natural y biotecnología avanzada les daban una ventaja aterradora. El capitán Sala se volvió hacia Alina. Sus rasgos alienígenas se fijaron en una expresión sombría. «Doctor Rodríguez, necesitamos para evacuarlos a ustedes y al otro personal clave. Las defensas de la estación no aguantarán mucho», pero Elina sacudió la cabeza con una luz feroz en sus ojos. «No, esta estación es el eje de toda nuestra red de defensa. Si cae la Tierra cae, nos mantendremos firmes por un momento». Sala parecía que podría discutir entonces, para sorpresa de Elina, los Sarconi y el capitán dejaron escapar un sonido que podría haber sido una risa. «Ustedes, los habitantes del mundo de la muerte, siguen sorprendiéndome muy bien. Luchamos juntos». Lo que siguió fue una batalla desesperada por los pasillos de la estación espacial. Los Vexter, criaturas insectoides con armaduras de bioingeniería y armas injertadas directamente en sus cuerpos, se derramaron a través de las brechas. Se movían con una velocidad y ferocidad que parecía imposible en el entorno de microgravedad, pero se encontraron enfrentándose a un enemigo diferente a cualquiera que hubieran encontrado antes: soldados humanos. Sus cuerpos, llevados al límite por la gravedad artificial de la estación, lucharon con una tenacidad que sorprendió incluso a sus aliados. Saroni usaron el entorno a su favor, reposando herramientas como
armas usando mantenimiento, flechas para emboscadas y empleando tácticas que parecían locas para su gente metódica. Helena se encontró en el centro de la lucha, su conocimiento científico. Convirtiéndose en un activo inesperado, guió a los defensores a los puntos débiles en Baxter Bio. Armadura sugirió armas improvisadas, usando el equipo de la estación, y coordinó con los defensores arianos para maximizar su efectividad en un momento desgarrador. Alina se encontró cara a cara con un guerrero Vex, sus mandíbulas chasqueando en anticipación de una muerte fácil. Pero años de escalada en roca como pasatiempo le habían dado a Alina una fuerza desproporcionada con su tamaño. Luchó con la criatura usando su propio impulso para golpearla contra un mamparo con una fuerza aplastante de huesos mientras la batalla continuaba. Algo inesperado comenzó a suceder. Los Arconi, inspirados por el espíritu indomable del humano, comenzaron a luchar con una ferocidad que nunca habían sabido que poseían el Capitán Sala en particular. Parecía haber transformado su calma habitual, reemplazó a Ed por una furia de batalla que igualaba a cualquier guerrero humano. Creo que estoy empezando a entender. Sala gritó sobre la D de mi combate. Su arma de energía derribaba a Vex Terry de izquierda a derecha. Esto es lo que significa ser un habitante de la muerte. Enfrentar probabilidades imposibles y se negó a rendirse. Alina sin aliento y maltratada, pero erguida logró sonreír. Bienvenido al club, capitán. A medida que pasaban las horas, la marcha de la batalla comenzó a cambiar. Los Vex Terry, a pesar de toda su tecnología avanzada y bioingeniería, se encontraron superados en maniobras y combates en cada giro. Su rígida jerarquía e incapacidad para adaptarse al caos de los cuartos cerrados de la estación se convirtieron en su perdición. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de combate, el último grupo de abordaje Baxter fue repelido. La estación, maltratada y asustada, pero aún operativa, permaneció en manos aliadas mientras Elina y Sal regresaron al centro de comando. Se encontraron con una vista que los dejó sin aliento. La pantalla de visualización principal mostraba el espacio alrededor de la Tierra y estaba lleno de los restos en llamas de las naves Baxter. Los disruptores cuánticos habían hecho su trabajo dejando a los invasores vulnerables al poder combinado de los ejércitos de la Tierra y la flota sariana. Lo que había parecido una fuerza abrumadora hace apenas unas horas, era ahora una armada rota en retirada, mientras los aplausos estallaban por toda la acción. Elina sintió una mano en su hombro. Se giró para ver al capitán Sala, el alienígena sariano, que expresaba una emoción que no necesitaba traducción. Profundo respeto. El doctor Rodríguez Cera dijo que su voz se llenó de asombro. Creo que le debemos a usted y a su gente una disculpa. Los llamamos habitantes del mundo de la muerte pensando que era una marca de salvajismo. Nunca entendimos que era la fuente de su mayor fuerza. Elina sonrió. Agotados pero triunfantes. Estamos felices de demostrar que podemos ser buenos aliados. Aunque creo que los habitantes del mundo de la muerte podrían convertirse en una insignia de honor después de hoy, ya que los restos de la flota Baxter inundarán el sistema solar. Los humanos y los Sarconi por igual sabían que esto era más que una victoria militar. La creación de un vínculo entre dos especies, templadas en el fuego de la batalla y construidas sobre el respeto y la comprensión mutuos, la galaxia había presenciado el surgimiento de un nuevo poder, no solo la humanidad, sino una unión de habitantes de los mundos de la muerte y viajeros estelares que prometía remodelar el orden cósmico, y mientras la Tierra celebraba su salvación, los primeros susurros de un destino mayor comenzaron a extenderse entre las estrellas. Pero incluso cuando la victoria parecía asegurada, Alina no podía deshacerse de una persistente preocupación. Los Baxter habían sido expulsados, sí, pero no destruidos, y si había algo que su herencia del mundo de la muerte le había enseñado, era que los depredadores heridos a menudo eran los más peligrosos. Temía que esto no fuera el final del conflicto, sino simplemente la apertura de una guerra mucho más grande, como si leyera sus pensamientos. La capitana Sala se acercó con expresión seria. Doctor Rodríguez, acabamos de recibir una transmisión del Alto Consejo Sarian, preocupados por las implicaciones de esta batalla, quieren que regresemos de inmediato para un informe completo. Elena asintió entendiendo el mensaje tácito.
Las ramificaciones políticas de este conflicto apenas comenzaban. Para desplegarse y la Tierra, ¿qué pasa con nuestra alianza? La antena de sal se movió en lo que Elina había llegado a reconocer como un signo de determinación de que mi amigo es por lo que debemos luchar a continuación. La batalla por la Tierra puede haber terminado, pero la batalla por el lugar de la humanidad en la galaxia que recién comienza cuando se giran para mirar la pantalla de visualización, la mármol azul de la Tierra colgando serenamente contra el telón de fondo tachonado de estrellas del espacio, tanto humanos como... Sarconi sabían que los mayores desafíos y las mayores oportunidades aún estaban por delante. Un nuevo orden galáctico. El gran salón del cónclave galáctico zumbaba con una energía diferente a todo lo visto en su historia de milenios. Los representantes de 100 civilizaciones espaciales murmuraban, entre ellos, sus voces, una cacofonía de clics, silbidos y retumbos. En el centro de todo estaba la doctora Elina Rodríguez, la primera humana en dirigirse a este cuerpo de agosto. Fena respiró profundamente, sintiendo el peso de toda su especie descansando sobre sus hombros a su lado. El capitán Sala ofreció un gesto tranquilizador, sus escamas iridiscentes, brillando bajo la iluminación etérea del salón, representantes del cónclave galáctico. Elena comenzó con su voz firme y clara. Estoy ante ti, no solo como un enviado de la Tierra, pero como una voz para todo el mundo. Has descartado como demasiado duro, demasiado peligroso, demasiado incivilizado para unirte a tu comunidad de estrellas. Una oleada de inquietud recorrió a los alienígenas reunidos. Muchos habían argumentado en contra incluso de permitir que un habitante del mundo de la muerte se dirigiera a la Conlif durante demasiado tiempo. La galaxia ha vivido con miedo a especies como la mía. Elena, continuó, nos has llamado salvajes, impredecibles, peligrosos y tal vez en... Algo tenías razón. Somos los hijos de un mundo que intentó matarnos en cada paso de nuestra evolución. Enfrentamos la extinción una docena de veces y emergimos más fuertes cada vez que se detuvo. Su mirada recorrió el pasillo. Pero lo que no entiendes es que este crisol de la evolución no solo nos hizo fuertes o resistentes, nos hizo innovadores, adaptables y, sobre todo, empáticos. Conocemos el valor de la cooperación porque sin ella habríamos perecido hace mucho tiempo. El capitán Sala avanzó. Su presencia causó revuelo entre la delegación sariana. Estimados colegas, estoy con los humanos no por obligación, sino por profundo respeto y sí, amistad. Y, visto de primera mano, de lo que son capaces estos habitantes de los mundos de la muerte. Tomaron nuestra tecnología y en semanas la adaptaron de maneras que nunca imaginamos. Se enfrentaron a un enemigo que los superaba en todos los sentidos, y a través de pura determinación e ingenio, prevalecieron. Una pantalla holográfica parpadeó y cobró vida mostrando imágenes de la batalla contra los Baxter. Los representantes reunidos observaron con asombro cómo los pilotos humanos realizaban maniobras que parecían desafiar la física, mientras las armas, modificadas apresuradamente, cambiaban el rumbo de una batalla imposible. Pero más que su destreza como Marshall, Cera continuó. Me ha impresionado su capacidad para la paz incluso en medio de una guerra por la supervivencia. Nunca perdieron de vista su deseo de coexistencia pacífica. Lucharon no por la conquista, sino por el derecho a unirse a esta comunidad de estrellas como iguales. Elena asintió con la cabeza, retomando el hilo. Venimos ante ustedes hoy no para exigir un lugar en su mesa, sino para ofrecer nuestra mano en amistad. La galaxia enfrenta amenazas que ninguna especie puede esperar superar sola. Los Baxter todavía están ahí afuera y no son el único peligro que acecha en la oscuridad cósmica. Señaló la pantalla holográfica que ahora mostraba imágenes de logros humanos. Ciudades en alza, laboratorios avanzados y hazañas de ingeniería que desafían la creencia. Imaginen lo que podríamos lograr juntos. La resiliencia y adaptabilidad de los habitantes de los mundos de la muerte combinadas con la tecnología avanzada y la sabiduría de sus civilizaciones más antiguas. Podríamos marcar el comienzo de una era de exploración y descubrimiento como nada que la galaxia haya visto jamás. Un murmullo recorrió la multitud. Una mezcla de emoción y temor. Elina presionó su voz, elevándose con pasión. Pero para que esto suceda, debemos superar nuestros miedos y preconcepciones. Necesitamos reconocer que la diversidad, la verdadera diversidad,
No solo en la forma, sino en los entornos que nos formaron es nuestra mayor fortaleza. Se volvió para dirigirse directamente a la delegación de Sarconi. Nos llamaron habitantes de los mundos de la muerte y tenían razón. Pero lo que nunca entendieron es que nuestro duro mundo no solo moldeó nuestros cuerpos, sino que forjó nuestros espíritus. No solo sobrevivimos, prosperamos en la adversidad y ahora estamos listos para tomar ese espíritu hacia las estrellas. Mientras las palabras de Elena resonaban por el pasillo, una lenta transformación parecía venir sobre los representantes reunidos. El miedo y la sospecha dieron paso a la curiosidad y luego a un optimismo cauteloso. Las preguntas comenzaron a volar. No acusaciones, sino indagaciones genuinas sobre la cultura humana, la tecnología y las contribuciones potenciales a la sociedad galáctica. En los días que siguieron los debates se encendieron y las negociaciones se extendieron hasta la noche, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. La humanidad, con el firme apoyo de sus aliados arianos, recibió la membresía provisional en el cónclave galáctico, mientras Elina y Sala estaban de pie en un balcón con vista a la cascada en el paisaje urbano alienígena. El peso de su logro finalmente comenzó a hundirse. Ya sabes, dijo Elina con una sonrisa jugando en sus labios cuando era una niña. Soñando con las estrellas, nunca imaginé algo como esto. La antena de Sala se movió divertida y nunca imaginé. Cuento a un habitante del mundo de la muerte, entre mis amigos más cercanos parece que ambos hemos. Si nuestros horizontes se hubieran expandido, su momento de reflexión fue interrumpido por una alerta de prioridad. Una pantalla holográfica se materializó ante ellos mostrando a un humano de rostro sombrío. El almirante Dr. Rodríguez. Capitán Cera, hemos detectado múltiples flotas Baxter movilizándose en los límites del espacio conocido. Parece que se están preparando para una gran ofensiva no solo contra la Tierra, sino contra múltiples mundos del cónclave. Belina y Sala intercambiaron una mirada de comprensión. Este era el momento en el que se habían preparado, la razón por la que habían luchado tan duro por la humanidad. La aceptación. En el cónclave, Alinda dijo que su voz estaba llena de determinación. Diles que la Tierra está lista para cumplir con su compromiso con la defensa galáctica. Sala asintió y agregó y les informó que la flota sariana luchará junto a nuestros aliados humanos. Es hora de que la galaxia aprenda lo que realmente significa un frente unido. Cuando la imagen del almirante se desvaneció, Alina se volvió hacia el paisaje urbano alienígena. Su mente ya estaba corriendo con planes y estrategias. ¿Sabes, capitán? Creo que los Baxter están a punto de aprender una lección muy importante sobre subestimar la muerte. Las escamas de Sal, el hombre del mundo, se ondularon en lo que Elina había llegado a reconocer como el Sarconi y el equivalente de una sonrisa de verdad. Mi amigo y yo tenemos la sensación de que el resto de la galaxia está a punto de aprender esa lección también mientras estaban allí un humano y su aroniano. Unidos en un propósito, las primeras estrellas de la tarde comenzaron a aparecer en el cielo alienígena. Cada punto de luz representaba no solo soles distantes, sino nuevas fronteras, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para una galaxia para siempre. Cambiada por la llegada de la humanidad, la era de la muerte pacífica de los hombres del mundo había comenzado y el universo nunca volvería a ser el mismo.